Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Feliz martes de transmisión. Aquí en Mujer Perla Preciosa ya estamos listas. Hoy tenemos un tema muy especial. Vamos a hablar sobre la transformación. Vamos a contestar algunas preguntas que muchas veces nos hacemos, no solamente como cristianos, sino creo que también la gente que nos ve, que nos escucha decir que somos cristianos, a veces pues también puede hacerse este tipo de preguntas, ¿no? Que ¿existe realmente la transformación? ¿Qué es la transformación? ¿Hay realmente una transformación cuando las personas vienen a Jesús? ¿Y cómo se mira esa transformación? Entonces, vamos a hablar de eso, de la transformación. ¿Qué es? ¿Cómo se ve en la vida diaria? Y si realmente existe, porque hay a veces dudas sobre esto. Muchas veces dice, bueno, Cristo salva, sí, te da vida eterna, pero ¿transforma? Y muchas veces nosotros como cristianos pues tenemos todo tipo de personalidades, cometemos todo tipo de errores y pues desgraciadamente muchas veces no vivimos esta transformación o no vivimos una vida transformada como debe ser, ¿verdad? Y por eso creo que este tema es tan importante, tan interesante y como les digo, vamos a ver si realmente existe la transformación en la vida cristiana. Realmente somos transformados cuando venimos a Jesús, cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. ¿Cómo se vive esta transformación dentro del cristianismo? Sabemos que hay un mandato a transformarnos. En Romanos 12:2, si lo leemos, dice, no se conformen a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces, aquí hay un mandato donde dice que no nos ajustemos al mundo de hoy o a las reglas del mundo de hoy. Dice que más bien debemos de transformarnos a través de renovar nuestro entendimiento, a través de estar renovando nuestra manera de pensar, de modo que nosotros podamos saber cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces, tenemos que entender que la vida cristiana no consiste solamente en seguir reglas externas. Debe haber un cambio profundo que comienza con nuestro pensamiento, con esa renovación de nuestro pensamiento. Dice que no debemos de moldearnos a los valores de este mundo, a los valores del mundo actual, sino que debemos permitir que Dios cambie nuestro sistema interno, nuestra motivación, nuestro corazón, nuestros pensamientos, podríamos decir como nuestra configuración, ¿no? Toda nuestra configuración por dentro, Dios la tiene que cambiar. Segunda de Corintios 3, del 16 al 18. Dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces aquí dice que cuando nosotros nos convertimos a Dios, hay ciertas cosas que nos son reveladas. Y entonces, por esto, a través del Espíritu Santo, nosotros vamos siendo transformados, vamos de gloria en gloria. Entonces, ¿qué significa esta transformación y cómo es que sucede? La palabra original para transformación en el griego es en realidad metamorfosis, que significa cambiar de forma. La palabra transformación viene del latín, ¿no? Que quiere decir cambiar la forma, que es básicamente lo mismo que metamorfosis, ¿verdad? Que viene del griego. Y cuando dices cambiar la forma, no es solamente como cambiar de maquillaje o cambiar tu color de labial o tu color de pelo. No es una transformación externa, no es un cambio externo, es cambiar la naturaleza de tu persona, de tu personalidad, cambiar tu naturaleza, como la oruga cambia a mariposa. Entonces, ¿qué sucede? Que no es por nuestra fuerza de voluntad que lo podemos hacer,
sino por la renovación de nuestro entendimiento, como dice Romanos 12:2, ¿no? Es que en realidad lo que sucede cuando nosotros somos salvos, o que debe de suceder, es que cuando nosotros venimos a la verdad, Dios quita y saca de nuestro pensamiento y de nuestros sentimientos y de nuestra manera de actuar todas esas mentiras que antes creíamos. Lo que significa que nosotros podemos llegar a ser lo que Dios tenía planeado que fuéramos desde el principio. Y no seguir siendo lo que Satanás nos ha implantado en la sociedad para que lo creamos. Ya sea en la sociedad, en el mundo, hay creencias, ¿no?, que sabemos que están en contra de la voluntad de Dios. Dice, no nos debemos de conformar a estas creencias. Debemos de renovar nuestro pensamiento. Pero estas creencias muchas veces son implantadas en nosotros a través de la sociedad, a través de nuestras amistades. Nacemos con el pecado original, eso es cierto. Y también nacemos con un plan de Dios. O sea, nacemos con el pecado original, pero también nacemos con un plan perfecto de Dios para nuestras vidas. Es decir, que Dios deposita en nosotros todo lo necesario para que nosotros podamos cumplir el plan específico que Él tiene para nuestras vidas. Nosotros ya desde antemano, Dios nos ha dado todo esto. Pero como nacemos con el pecado original y vivimos en una sociedad perdida, vivimos en un mundo caído, necesitamos romper con esas mentiras, necesitamos romper con esos hábitos que hemos creado en nuestras vidas. Necesitamos romper con todo esto para cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué es importante ser transformados? ¿Es verdad que Dios transforma? Porque muchas veces vemos, otra vez les digo, muchas veces vemos cristianos que decimos ser salvos, pero que en realidad, como que la transformación no está ahí. O está a diferentes niveles, ¿verdad? Unas personas, wow, son súper transformadas por el Espíritu Santo y vemos la imagen de Jesús en ellos, y otras personas como que pues no tanto. O poco a poco, otras personas como que no llegan, ¿verdad? Entonces, creemos que la transformación realmente existe en el cristianismo. ¿Y por qué es necesario ser transformados si ya somos salvos? Podemos decir, bueno, pues yo ya acepté a Cristo y no es por obras, así que pues yo me voy a ir al cielo y ya está ahí. Y esto es un concepto muy profundo y muy honesto, ¿no? Porque podemos decir, pues acepte a Cristo y ya, que no eso es lo básico, no, la misma Biblia dice que no es por obras, que todos vamos a entrar creyendo por fe y por medio de la gracia. Pero en realidad la transformación es una muestra de tu salvación. Desde la perspectiva bíblica y psicológica, la transformación no solamente es real, sí existe, sino que es el propósito de la salvación. No es un requisito para obtenerla, como ya les dije, es cierto, somos salvos por gracia, no por obras. Podemos recibir el perdón de nuestros pecados solamente por fe en el sacrificio de Jesús en la cruz, pero puede haber ese desbalance entre ser salvos y ser transformados, ¿verdad? La transformación no es un requisito para obtener la salvación, pero la transformación es el propósito de tu salvación. Y la transformación realmente existe, pero no es magia. No es así como que ya acepté a Cristo y ya soy transformado. Sí, es un proceso. Cuando tú vienes a Cristo, el Espíritu Santo viene a tu vida, ¿no? Empieza a morar en ti, pero no es realmente como por arte de magia, ¿no? En un 2x3, que ya somos transformados. Y a veces cometemos ese error de pensar que la transformación cristiana es como un rayo de luz que te quita todos los defectos en un segundo a otro. Ya, acepté a Cristo, soy casi perfecta, ¿no? Soy transformada. La verdad es que la transformación es como les dije, es una reconfiguración. No te quita tu esencia.
como cuando reconfiguramos el teléfono. No es que deje de usarse para lo que se usa, no es que deje de ser teléfono, pero está reconfigurado. Hay cosas dentro de la manera de funcionar de ese teléfono que nosotros necesitamos cambiar y actualizar. Entonces, eso es la transformación, es una reconfiguración de nuestra identidad y debe ser el resultado de la salvación. Y es el propósito por el que Dios nos salva, para que seamos transformados, para que tengamos esta reconfiguración. Es un proceso de renovación de nuestra mente. A nivel neuropsicológico está comprobado que cuando una persona hace cambios mentales, cambios de pensamiento, en realidad se reconectan neuronas en tu cerebro. Hay un libro muy interesante que dice Turn on Your Brain y habla de esto. Es una psicóloga cristiana que habla mucho de este proceso, ¿no? De reconfigurar tu mente, tus pensamientos y por ende tu vida. Cuando una persona se compromete con los principios bíblicos, por ejemplo, el perdón, la humildad, el servir a otros, empiezas a crear nuevas rutas neuronales en tu cerebro. Entonces empiezas a ser transformado, empiezas a ser reconfigurado en tu mente, como Pablo nos dice que debemos de hacerlo. Y a nivel espiritual podemos decir que los testimonios más sólidos no son de personas que dejaron de tener tentaciones, sino de las personas que cambiaron sus motivos. Es algo interno, cambias tu manera de pensar y por lo tanto cambias tu manera de actuar. Porque una persona puede dejar de tomar alcohol por medio de la disciplina, pero cuando eres transformado, dejas de tomar porque encontraste una satisfacción mayor en la vida espiritual. Si me explico, no es nada más fuerza de voluntad o voy a cambiar de hábitos, que eso sirve, ¿no? Voy a cambiar de hábitos con fuerza de voluntad y voy a ir a hacer esto y esto, pero tu motivación, lo que realmente transforma, y cuando es una transformación real, es cuando tú dejas que el Espíritu Santo te transforme, cuando vas llenando tu mente, cuando cambias la motivación de esa transformación. Ya no es nada más por disciplina o fuerza de voluntad, sino es porque tú realmente te satisfaces en Dios, porque realmente el Espíritu Santo llena tu vida y cambia tu manera de pensar, porque tienes esa relación y esa conexión con Dios y entonces encuentras una satisfacción mayor en esto espiritual que en esto otro carnal, digamos, por ejemplo, ¿no? de las borracheras. ¿Y por qué debemos ser transformados? Como les dije, si ya somos salvos, pues esta es la clave. Si la salvación es como, digamos, como un boleto de entrada, ¿no? La transformación es realmente tu salud. Entras, pero si quieres seguir saludable mientras estás dentro, por decirlo así, pues necesitas la transformación. La salvación, digamos que es un estado legal, es Dios diciendo, estás perdonado, estás justificado. Pero la transformación es más relacional, es Dios diciéndonos, ahora vamos a sanar tu corazón, para que puedas disfrutar de esta relación que ahora estamos empezando. A través de la salvación tú empiezas una relación con Dios. Pero la transformación te va santificando, va sanando tus heridas, va sanando tu corazón de manera que tú puedas disfrutar de esa relación que tú empezaste a tener con Dios. Entonces, necesitamos esta transformación. Nuestra transformación debe reflejar el carácter de Dios. Por ejemplo, ser salvo y seguir siendo orgulloso o egoísta es como cuando eres un embajador y representas un país que odias. Entonces, no tiene sentido, ¿no? Cuando tú representas a Dios, pues no puedes hacer lo contrario de lo que Dios es. No puedes ser orgulloso, egoísta o no amar a las personas. La transformación hace que el mensaje de Dios sea creíble. Es también la transformación, es el proceso que nos da una libertad personal. La salvación te libera de la condenación eterna. Pero la transformación
te libra de la esclavitud diaria, del enojo, de la amargura, del orgullo. Entonces, Dios te quiere salvo, pero también quiere que seas libre y que seas sano. También Dios quiere que tú sirvas, que tú cumplas tu propósito. Y un corazón no transformado usa los dones de Dios. La Biblia dice que Dios nos da dones, que nosotros tenemos habilidades, tenemos cosas que Dios depositó en nosotros, como les dije hace unos momentos, para que podamos cumplir ese propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces, cuando tú no eres transformado, no usas los dones de la manera correcta, o a veces los usas solamente para alimentar tu ego. Miren lo que yo puedo hacer. Miren de la manera que yo puedo servir a Dios. Entonces, la transformación es lo que nos dice que nuestro servicio debe ser por amor y no por reconocimiento. Entonces, sí necesitamos ser transformados, no solamente salvos, ¿verdad? Ya dijimos, sí, es necesario que seamos transformados. Pero muchas veces no ocurre por magia, no es algo automático, es un proceso. Digamos que es la diferencia entre posición y condición. Por ejemplo, encontré este ejemplo que me gustó muchísimo. Dice, imagina un niño que vive en la calle y que un rey lo adopta. Un niño de la calle que es adoptado por un rey. Dice, su posición cambia instantáneamente, ¿no? Es como la salvación, cambia instantáneamente. Ahora es un príncipe. Tiene documentos, tiene herencia, tiene una casa, es salvo de la calle. Pero su condición tarda en cambiar. El niño todavía, por ejemplo, quiere comer con las manos, desconfía de todos, tiene miedo de dormir en una cama tan grande, tal vez tiene miedo estar en el castillo. Es todavía algo de su condición que él tiene que aprender a cambiar, ¿no? La transformación es el proceso de enseñarle a ese niño a vivir como un príncipe, porque eso es. Y esto claramente se puede aplicar a nuestras vidas, ¿no? Nosotros venimos a aceptar a Cristo, venimos a ser coherederos con Cristo, príncipes. Pero tenemos que aprender a vivir como príncipes, tenemos que aprender a comportarnos de esta forma, ¿verdad? Y bueno, hay un peligro en no buscar la transformación. Debemos buscar eso, no debemos conformarnos con decir, bueno, pues ya, el rey me adoptó y aquí vivo en el castillo y soy príncipe. No, debemos de buscar esa transformación, debemos de querer realmente vivir como príncipes, ¿no? De acuerdo a esta comparación que les acabo de dar. Si nos quedamos solo con la salvación, y rechazamos la transformación, decimos, pues ya soy salva y pues ni modo de ser perfecta ya. Vamos a caer en lo que mucha gente llama esa gracia barata, ¿no? Porque queremos los beneficios de Dios, queremos la salvación, queremos el cielo, pero no queremos a Dios mismo. Porque si queremos a Dios mismo, le debemos reflejar a Él, queremos más de Él, queremos ser más como Él, queremos recibir sus enseñanzas, queremos cambiar nuestra manera de pensar. La falta de transformación muchas veces es por la que nosotros vemos cristianos que no son iguales o cristianos unos más difíciles que otros y a veces es difícil creerle a este cristiano y a este no. Y esto no es que el cristianismo no funcione. El cristianismo funciona y es real. Dios murió por nosotros y quiere llevarnos a la vida eterna. Lo que pasa es que muchas personas se quedan en la puerta de la salvación y no entran para ser renovados, no tienen esa libertad o ese hambre por ser transformados. Pero debemos entender que la transformación es la evidencia de que la salvación no solamente fue algo que yo dije, quiero ser salvo y ya. Si tu salvación fue una experiencia real, es verdad que Dios te acepta tal y como tú eres, pero Dios te ama demasiado para dejarte en la condición que tú estás. Dios quiere sanarte y a través de esa sanidad de heridas tú vas a poder cambiar tu manera de pensar, por lo tanto cambiar tu manera de sentir y ser transformado.
Si tu experiencia en la salvación fue real, tú debes entender que Dios te ama y quiere transformarte. Dios no te va a dejar así, en esa condición. En 2 Corintios 5:17 dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Como les digo, vivimos en un mundo caído, donde nos van a lastimar, donde esas heridas nos van a causar traumas, nos van a causar amargura, nos van a causar enojo. Probablemente somos personas orgullosas. Todo nuestro vivir, nuestro entorno, como les digo, la sociedad que ha formado el enemigo, de la cual Satanás dice la palabra que Satanás es el príncipe de este mundo. Entonces, todo esto nos hace que nosotros vengamos a Cristo con un montón de cosas que no nos ayudan, que no son buenas para nuestra vida, que no nos hacen felices. Y entonces debemos de dejarnos, permitirle a Dios que nos transforme y nosotros buscar la transformación también, porque Dios quiere transformarnos, pero muchas veces nosotros tenemos ese como estira y afloje, ¿no? Aquí sí, Señor, acá no. Y entonces, este es el meollo del asunto, como decimos, ¿no? Sí existe la transformación, la necesitamos. Dios puede hacerlo, pero tenemos que saber que debemos buscarla, que debemos ponernos en las manos de Dios. Muchas veces vemos que el proceso de la transformación se detiene ya sea porque a veces no tenemos las herramientas prácticas, ¿no? Por eso es que es tan bueno escuchar estas enseñanzas, por eso es que es tan bueno leer la Biblia, llenarte de cosas que te ayuden a buscar más de Dios, a acercarte a más de Dios, de gente, de herramientas, de lecturas. Todo esto es vital, porque muchas veces no avanzamos por eso, porque no leemos lo suficiente la Biblia, porque no pasamos suficiente tiempo con Dios, no dejamos que nos guíe hacia esas herramientas. Y muchas veces es simplemente por orgullo, porque el que yo sea cristiana no quiere decir que, y entonces lo usamos como un pretexto para hacer lo que se nos pega la gana, ¿no? Y no dejarnos transformar. Es vital, muy importante que seamos transformados, porque sin transformación no hay testimonio. La mayor prueba del Evangelio no es realmente como un milagro físico. Sí, qué bueno que Dios sana, ¿no? Qué bueno que Dios hace milagros. Pero el milagro más grande muchas veces es un carácter cambiado. Y lo que pasa es que muchas veces dudamos y no entendemos que Dios no solamente mejora a la gente, ¿no? Crea nuevas criaturas. Dijimos, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Si Dios no nos transformara, entonces la cruz, pues en realidad no tendría ningún poder. Pero muchas veces dudamos y retrocedemos. ¿Por qué? Por la carne, por nuestra vieja naturaleza. ¿Recuerdan? Tenemos todas estas cosas que Satanás, que la sociedad, que nuestra naturaleza caída ha puesto en nuestra vida y nosotros necesitamos quitar todas esas mentiras. Necesitamos volver a la verdad. Y la carne desea lo que es contrario al espíritu. En Gálatas 5:17 nos dice eso, ¿no? Hay una lucha entre el espíritu y la carne. Ambos se oponen, dice, mutuamente para que no hagan lo que queremos. Eso lo dice la Biblia, ¿no? En Gálatas 5. Entonces hay esta pelea entre la carne y el espíritu. ¿Y cuál va a ganar? Al que alimentes más. Si alimentas más a la carne, va a ganar la carne. Si alimentas más al espíritu, vas a ser un cristiano transformado. Y muchas veces volvemos atrás por eso, porque por esta misma lucha dejamos de alimentar el espíritu y volvemos a confiar en nuestras propias fuerzas. Muchas veces, por ejemplo, un ejemplo sería una persona que tiene algún vicio, ¿no? Alguna adicción. Y entonces viene a Dios, cambia su motivación, su manera de pensar y se llena de Dios y entonces deja su adicción. Pero entonces
poco a poco va perdiendo esa motivación. Deja de alimentar el espíritu y empieza a alimentar otra vez la carne. Empieza a decir, ah, pues bueno, que al cabo que yo ya no soy un adicto, yo ya dejé todo eso, y entonces ya no tengo que estar alimentando tanto mi espíritu porque ya mi cerebro cambió y entonces ya fui transformado y ya no necesito tanto de Dios. Voy a ir a la iglesia los domingos y hasta ahí. Y empezamos a confiar en nuestras propias fuerzas. Y entonces, ¿qué pasa? Retrocedemos. Y ahí es cuando mucha gente duda, pues que no había sido transformado. Sí, pero como les digo, es un proceso continuo hasta que lleguemos al cielo. Pablo dice, no pretendo, sigo en la carrera y no pretendo ser perfecto ni haber alcanzado ya todas las cosas, pero sigo cada día avanzando. Entonces, si nosotros dejamos de tratar de avanzar, retrocedemos. Y por eso es que a veces hay tanta confusión. Bueno, ¿la gente cambia o no cambia? ¿Cristo transforma o no transforma? Porque unos cambian más que otros. Y no es que Dios tenga favoritos. Más bien es una cuestión de rendición y de hambre de Dios. Quien más se rinde y más busca, quien más alimenta el espíritu, le da más espacio a Dios para trabajar en su vida. Además también tiene que ver con su propósito. A veces nosotros juzgamos y decimos, mira fulanita, y eso que es cristiana. Bueno, yo no hago esto, yo tengo tantos años en el evangelio y a mí Dios ya me mostró esto. Y yo ya sé que esto no lo debo de hacer. Dios ya me liberó de eso. Yo no entiendo por qué ella no. Entonces muchas veces también tiene que ver con nuestro propósito. Dios muchas veces trae a la luz áreas de nuestra vida que son más inmediatas o más urgentes de acuerdo al llamado que Él tiene para nosotros, ¿no? A veces Dios nos va mostrando algo que necesitamos dejar o cambiar de una manera más fuerte para que no dañes tu propósito, ¿verdad? Eso también puede ser muchas veces. Claro que entre más tú te rindes, entre más buscas de Dios, Dios te va mostrando esas áreas que necesitas limar, cambiar, ¿verdad? Pero a veces Dios te muestra primero unas áreas que otras. Depende, como les digo, todos somos diferentes, tenemos un propósito diferente de parte de Dios y entonces, pues sí, algunos cambian más que otros o algunos muestran esta actitud mientras que otras no somos perfectos, pero debemos de ir avanzando, debemos de desear y tener hambre del Espíritu Santo, de irnos llenando, de ir renovando siempre, renovando, ¿ok? Algo que se renueva tiene que renovarse, o sea, no puedes decir, ya lo renové una vez y ya quedó. No, se hace viejo. Tienes que renovar, hacer nuevo otra vez. Es un proceso, ¿verdad? Y muchas veces nosotros juzgamos porque nos concentramos en los pecados visibles y no tanto en los invisibles, ¿verdad? O pensamos que nosotros ya somos muy justos porque no tenemos pecados visibles. Pero a veces también podemos tener pecados invisibles. Por ejemplo, es muy fácil juzgar una borrachera, ¿no? Porque se mira, anda borracho. Pero el orgullo, eso es igual de destructivo también. Y muchas veces detenemos el flujo de la gracia porque hacemos este tipo de comparaciones. Bueno, yo no me emborracho. Pues sí, pero eres orgulloso también. Entonces, sí, es más fácil muchas veces quitar los pecados visibles de nuestra vida. Cuando te entregas a Cristo, pues hay una poda, ¿no? Que suele hacerse de pecados de conducta externa. Por ejemplo, el lenguaje vulgar, decir malas palabras, robar, tener algún tipo de adicción, no sé, borracheras. Esos son los primeros, digamos, los primeros pecados que, que sacamos de nuestra vida porque son los más evidentes, ¿no? Y chocan con nuestro nuevo estilo de vida y sí, son los más fáciles de juzgar con los demás. Y si tú no cometes ninguno de estos pecados visibles, pues qué bueno, ¿no? Gloria a Dios, ¿verdad? Pero muchas veces también estamos con los pecados invisibles. Y estos son la raíz de los pecados visibles muchas veces. Y por eso digo, esos son los más difíciles de sacar de nuestra vida. Necesitamos esa obra profunda de santificación, esa lucha contra el orgullo,
contra el enojo interno, contra la envidia, contra la falta de perdón, contra el egoísmo, la autosuficiencia, pensar que yo puedo, no necesito a Dios para esto. Esos son los pecados invisibles, que muchas veces causan los visibles, pero estamos así como los tenemos como escondiditos, ¿no? Y entonces decimos, no, no, yo soy muy bueno, yo he sido transformado porque mira, no hago ninguno de estos otros pecados. Pero también tenemos que ser transformados desde la raíz con esos pecados invisibles, esos pecados que no se ven. Y muchas veces esos son los que tardan más. ¿Por qué? Porque están entretejidos en nuestra personalidad, en nuestras heridas. Y muchas veces esos son los pecados que vemos en los cristianos, que están en un proceso de transformación. Y a veces nos desanimamos porque vemos esos pecados, pero como les digo, es un proceso de transformación. Esos, pues obviamente van a tardar más. A veces hay una cronología en la transformación, ¿no? Esto es lo que se va dejando primero, luego esto otro, y Dios tiene un plan y un propósito para cada quien, ¿no? Es un proceso. Hay cosas que se pueden dejar de un día para otro y hay otras cosas que requieren pues un quebrantamiento constante delante de Dios. Hay cosas que solamente se disuelven conforme va pasando el tiempo y conforme el Espíritu Santo pone a la luz nuestras vidas y nos va mostrando pues todas esas cositas que necesitamos cambiar, ¿no? Eh, Dios lo ve todo. A veces nosotros estamos así como queriendo juzgar y mirando todo y decimos, no, pues mira lo que hizo, ¿no? Pero Dios está a cargo, el Espíritu Santo está a cargo de todo esto y Él mira el corazón de las personas. Y entonces debemos de desear la transformación, debemos de perseguir la transformación, ese proceso de santificación que Dios quiere para nuestras vidas y que es posible por medio de la renovación de nuestra mente. ¿Cómo renovamos nuestra mente? Tenemos que tener un concepto claro de nosotros mismos. Tenemos que ser balanceados. Tenemos que saber que somos pecadores perdonados, que no somos superiores a nadie, pero sabemos nuestro valor en Cristo, ¿no? Y debemos de saber que es necesario, como dice Juan, Juan 3:30, dice, es necesario que Él crezca para que yo mengue. O sea, menos de mi ego y más de su amor. Y de esta forma es como podemos lograr ser transformados. Tenemos que ir a la fuente que es Cristo, tenemos que llenarnos del Espíritu Santo, tenemos que entender el poder de la conexión con Dios y de esa conexión es de donde va a venir el milagro de la transformación de nuestras vidas, ¿no? Separados de Dios, nada podemos hacer. Tenemos que invertir en esa vida interior. Recuerden que lo que sucede en privado dicta cómo nosotros vamos a reaccionar en público. Tenemos que tener ese tiempo con Dios. Tenemos que tener esa lectura bíblica. No es que sea como algo legalista, voy a hacer esto y pum, pum, marcar la rayita de que, ok, lo hice. Pero es que el tiempo con Dios y la lectura bíblica son como la gasolina de esa transformación, ¿no? Es lo que nos va a hacer encendernos en Cristo. Lo que nosotros invertimos nuestro tiempo, nuestra energía, en eso va a determinar cómo somos, qué tan transformados nosotros vamos a ser. Lo que tú ves en la televisión o en el teléfono, en las redes sociales, lo que tú lees, con quién te juntas, cuáles son tus influencias, cómo enfrentas tú las crisis y los problemas. Todo esto es el filtro de tu vida. Lo que tú inviertes dicta. El tiempo que tú inviertes en leer, escuchar, en juntarte con alguien, todo eso va a dictar cómo tú vas a vivir tu vida. Si te llenas tu tanque de la Biblia, de la palabra de Dios, de la presencia de Dios, tú vas a reaccionar con fe a los problemas de la vida. Pero si te llenas de redes sociales, de televisión, de estar ahí en el teléfono, pues vas a reaccionar con ansiedad, con envidia. Hay muchos personajes en la Biblia donde vemos la transformación. Por ejemplo, Moisés. Moisés era un asesino, un fugitivo. Y Dios transforma su vida a través de ese encuentro que tuvo con él. Y la Biblia dice que Moisés era el hombre más manso que había sobre la tierra. Fíjense nada más, de haber perdido el control y haber asesinado a ese egipcio por golpear a un judío,
La Biblia lo llama el hombre más manso del mundo. Hay transformación. Hay transformación cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios, cuando nosotros alimentamos esa relación con Dios, Dios transforma nuestras vidas. La mujer del pozo, ella se vuelve la evangelista del pueblo, va y les dice a todos, ¿no? Pedro era impulsivo y negó a Jesús. Y es la base de nuestra iglesia. Pablo, ni hablar de Pablo. Pablo yo creo que es una transformación así súper extrema, ¿no? De asesino de cristianos a, pues este es súper apóstol. Es un gran ejemplo de cómo Dios puede transformar a las personas. Y Pablo lo dice, él no pretendía ser perfecto, pero seguía a la meta. Él entendió ese proceso de transformación, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros estamos ocupados trabajando para Dios y olvidamos pasar tiempo con Dios. Olvidamos que esta transformación viene a través de nuestra relación con Dios. Y muchas veces tenemos demasiado orgullo. Pensamos que así está bien, o falsa espiritualidad, así estoy bien, no necesito ser transformado. Y pues no venimos a Dios, ¿no? No venimos a Dios para que nos transforme. Así que yo les digo, no se desanimen si ven que alguna persona pues falla en algo. Dices, ay no, pues no es transformado, son mentiras que transforman. No, muchas veces Dios está tratando poco a poco, ¿verdad? Y cuando se trata de nosotros mismos, también debemos de ver qué es lo que no estamos persiguiendo o si no estamos haciéndolo con esa pasión. Debemos de entender que sí, no hay cristianos perfectos. Tenemos que dejarnos perfeccionar, porque a veces el orgullo no nos deja que le entreguemos esas áreas a Dios. O muchas veces tenemos esta falsa espiritualidad, ¿no? Que como no hago los pecados externos, pues ya estoy transformada, ya estoy bien. Mira, no digo groserías, no me emborracho, ya soy transformada. Bueno, ¿y qué hay de todo lo demás, ¿no? De esos pecados invisibles. Y el propósito no es que digamos, ay, es que tengo que portarme bien. No, es esa conexión que tú tienes con Dios, ese transformar de tus pensamientos a través de la lectura de la Biblia, a través de la relación con Dios, la que te va a ayudar, ¿no?, a ser transformada. Y bueno, también tenemos que llenarnos del amor de Dios, ¿verdad? Muchas veces no amamos, la transformación es amor en acción. Entonces tenemos que venir a la fuente y pedirle a Dios que nos llene de su amor, que nos ayude a estar en acción, que podamos cumplir la voluntad de Dios agradable y perfecta para nuestras vidas, que no perdamos esa conexión, ¿verdad? Porque muchas veces estamos intentando cambiar por nuestras propias fuerzas en diferentes áreas de nuestras vidas y no tenemos esa conexión con Dios, no nos llenamos de su amor para poder mostrar su amor a otros, para poder servir a otros, para poder cumplir su propósito, para poder ser felices. Porque para eso quiere Dios que nos transformemos, para que sanemos heridas, para que seamos felices, para que podamos amar y disfrutar del amor de las demás personas. Y no es nada más algo que pasa de repente, ¿no? Como les digo, es un proceso de conexión. Y la transformación en realidad es el resultado natural de permanecer en la presencia de Dios. La transformación de tu carácter, se desarrolla en tu intimidad con Dios. Y ese es un gran milagro. Y entonces quiero terminar con esto, ¿no? Quiero que reflexionemos sobre esto. ¿Qué pecado invisible ha estado frenando tu transformación? ¿Cuál de los pecados invisibles no te permite ser transformado? ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? ¿En la conexión con Dios? ¿O simplemente estás tratando de portarte bien con tus propias fuerzas y hacer lo que tú piensas que está bien y que un cristiano debe hacer? Tenemos que reflexionar en esto y buscar y creer en la transformación y buscar ser perfeccionados. Amén. Porque esa es la prueba, la evidencia de que aceptamos a Cristo.
Sí, la salvación no es por obras, pero una vez que tú aceptas a Cristo, debes de desear ser más como Él. Debes de desear la relación con Él y la conexión con Él. Y esa relación y esa conexión te va a hacer que seas transformado, como dice Romanos 12:12. Amén. Pues esa es la palabra para el día de hoy. Espero que les haya sido de bendición y que la practiquemos durante la semana. Repasar, Señor, qué pecados invisibles tengo, de qué manera necesito ser transformado, Señor. Tal vez necesito más fe, pensar que de verdad tú puedes transformar esas áreas de mi vida que me dañan y que dañan mis relaciones porque no están conectadas a ti y de acuerdo a tu voluntad y a tu propósito. Así que vamos a reflexionar en esto y gracias otra vez por conectarse. Adiós.